Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase Mecánica de Suelos 1, grupo número 1 de hoy, viernes, el 19 de marzo de 2021. Permítame un instante que voy a cerrar mi cámara para buscar la presentación. El día de hoy vamos a continuar hablando de propiedades físicas e índice de los suelos y nos toca hablar sobre distribución de tamaño de partículas. Pero por supuesto, como siempre hacemos, vamos a querer hacer un resumen de lo que ya sabemos. Van a poder hacer cualquier pregunta y tener lista para entregar su tarea. Muy bien. Entonces, solo espero un segundo más a ver si todo está funcionando bien. Si hay alguien más para admitir. Hay una lista de 97 en este momento. Entonces, estamos al borde de abrir una segunda sala, pero nadie llega. Entonces, por eso estoy muy atento. De todos modos, igual, empecemos con nuestro tema. Ahí está. Ah, no, no está. Ahora sí. Pueden ustedes ver en la presentación lo que dice capítulo 1, propiedades físicas. Sí, que se ve. Perfecto. Es propiedades físicas e índice de los suelos y detrás todo un contenido para este tema. Definiciones, origen del suelo y ciclo de la roca, composición mineralógica del suelo, forma y textura, estructura y cohesión en una primera parte. Y ahí hemos dicho, si por ejemplo nosotros tenemos un suelo como el que está aquí, fíjense, la superficie del suelo, se ha hecho una excavación y uno mira y dice, evidentemente este es un suelo y aquí otro tipo de suelo. De hecho, uno ve un tipo de suelo aquí, otro arriba y así sucesivamente, uno aquí arriba, otro aquí abajo. La idea es que nosotros ya conocemos todo lo que hemos dicho. El origen, los minerales, la estructura, la cohesión, la forma y los depósitos que pueden haber y las definiciones detrás. Con respecto a esa primera parte antes de fases del suelo, ¿no? Porque después vienen fases del suelo, ¿desean hacer alguna pregunta? Quizá han leído algo, les ha venido algo a la mente, entonces pueden hacer cualquier pregunta. Este es muy buen momento. Bien. Entonces, ahora decimos, excelente, siguiente paso de repaso de todo lo que ya conocemos son las fases del suelo. Y hemos empezado con relaciones de peso y volumen. El contenido de humedad, el peso unitario, la gravedad específica de los sólidos, cada uno una definición, una nomenclatura, W, gamma, GS, y estas, hemos dicho, son relaciones gravimétricas, relaciones de peso, y por supuesto pueden obtenerse en laboratorio. Y hemos dicho, aparte de estas, están también las que se consideran relaciones de volumen, el índice de vacíos, el grado de saturación, la porosidad, E, S y N. Y esto ya hemos dicho hace algunas clases, entonces tienen que saber de memoria
qué es qué y los laboratorios detrás y cómo obtenerlos. Dentro del laboratorio de humedad, de contenido de humedad, hemos dicho es el más simple, se usa siempre. Se sabe la masa de una lata, se le agrega suelo, se sabe de la masa de la lata y ese suelo, se pone al horno, se seca después de 16 horas mínimo y se pesa nuevamente. La diferencia entre estos dos, masa antes y después, es la cantidad de agua, masa del agua, y abajo está la masa de los sólidos. ¿Cómo se obtiene la masa de los sólidos? Aquí se obtiene la masa del suelo seco y se le resta la de la lata. Ahí está el contenido de humedad. Hay un ejercicio, pero antes del ejercicio mismo, solo el concepto de ese laboratorio está claro. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Luego hemos hablado del peso unitario, que hemos dicho que es cuestión de medir la masa y el volumen con relaciones lineales con un vernier, o medir el volumen sumergido, y hemos dicho para medir el volumen sumergido, por supuesto que puede utilizarse este caso en el que uno mide primero la masa y luego mide la masa asociada con esta fuerza, la tensión en un cable, y la diferencia es el empuje. Pero también podría medir en una balanza con el recipiente encima, poniendo a cero, y si pone el recipiente ahí, el empuje es el valor que aparece en la balanza. Sea como sea, podemos obtener el volumen y a partir de ahí la densidad y después el peso unitario. Con relación al laboratorio de peso unitario, laboratorio mismo, no el ejercicio, en un momento llego a eso. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, una pregunta. Adelante. Inge, eh, ¿hasta qué punto es conveniente, digamos, asumir la densidad del agua siempre uno? Por decir, ¿no? De acuerdo a la temperatura varía, pero varía con decimales. Entonces, si en un informe de laboratorio asumo que siempre es uno, ¿puede haber algún error? ¿Puede haber inconvenientes en los reportes o en los informes? Solo vamos a decir que son los que hacen las normas los que nos avisan eso, porque detrás hay varias otras cosas. Entonces, si la norma dice el momento que haga este ensayo, considere que su balanza debe tener 2 decimales y debe medir la temperatura y la densidad debe estar asociada con la temperatura, nos quedamos tranquilos, ahí tenemos que usar los decimales que vienen ahí. En otros ensayos no es necesario. En las relaciones de peso-volumen que vamos a ver hoy, lo que ya hemos visto y en un momento las repasamos, tampoco hay problema en asumir el 1. Entonces, todo es cuestión solo de seguir la norma. En los ensayos que se dice, sí se requiere precisión, en otros no. Gracias, Inge. Muy bien, déjenme un instante que voy a abrir la segunda sala. Voy a hacer la presentación, la misma que estamos viendo acá. Bien, entonces vamos bien. Volvemos a esto y decimos, también hemos visto cómo se hace el laboratorio de la gravedad específica de los sólidos.
Y quizá tienen alguna pregunta con relación al procedimiento. Se obtiene un pignómetro, de un pignómetro se obtiene la masa, la cantidad de agua que entra a diferentes temperaturas, y eso sirve para saber la masa que hay inicial. Luego se pone suelo y agua sin aire y se llena el pignómetro, y la diferencia entre este caso de acá y este da lugar a la masa de agua que no ha entrado. Entonces esa masa de agua que no ha entrado está asociada con, con un volumen de agua que no ha entrado, y ese es el volumen de sólidos. Después de esto, y se usa ya antes en lo que acabo de decir, viene la idea de la temperatura y sacar la masa de los sólidos. Con relación a ese procedimiento de laboratorio y con relación a los problemas 1.1, 1.2 y 1.3, que ya los tienen resuelto hace tiempo, pero por si se han recién puesto al día, para que quede claro todo, ¿tienen alguna pregunta? Bien, entonces estamos tranquilos. Y ahora nosotros decimos, hay otros ejercicios porque hemos visto que hay relaciones y que esas relaciones simplemente son relaciones de peso y volumen, y hemos visto cómo pues, se puede demostrar una de ellas. El ejemplo 1.4 da eso, pero después hemos visto cómo combinar varias cosas en el ejemplo 1.7. Hemos entendido que hay unas tablas, hay unos formularios, y adicionalmente hay ciertos criterios que hay que manejar, y han practicado eso, ¿no? El 1.7, el 1.6 y el 1.5 desde la clase anterior hasta el día de hoy. Y seguramente tienen alguna pregunta, ¿no? Para cerrar esto de fases del suelo. Entonces, si tienen alguna pregunta, este es muy, muy buen momento para preguntar cualquier cosa. Aide González, escucho hartas cosas. ¿Por qué no cierras tu micrófono? Escucho ovejas, todo. En realidad, una pregunta. Adelante, escucho. En el ejemplo 1.7, ¿podría ahorrarme un paso usando el peso unitario húmedo en vez de usar el peso unitario seco? Así directamente sacar el peso total de la muestra. ¿O solo en este ejercicio sale un resultado parecido? No, realmente puedes tú usar cualquier ecuación mientras la uses bien, ¿no? O sea, con los conceptos adecuados. En algunos ejercicios, dependiendo de lo que se pida, hay una sola línea. En otros ejercicios hay más líneas. En algunas partes tú puedes usar el solve en lugar de usar de tu calculadora, etcétera, etcétera, etcétera. Es variable, no hay problema. No, no es un procedimiento el que enseño, sino un concepto en el sentido de relaciones de peso y volumen. ¿De acuerdo? Se puede usar cualquier cosa. Está bien, gracias, ingeniero.
Alguno preguntaba cuál es la diferencia entre peso húmedo y saturado. La diferencia es el grado de saturación. El peso todo suelo, al comparar el peso sobre el volumen, da un peso unitario. Si ese peso que está comparándose es solo de los sólidos, es el peso unitario seco. Si ese peso que se está comparando tiene un grado de saturación de 100%, es decir, el agua llena los vacíos, entonces es un peso unitario saturado. Y si al comparar esos pesos, lo que se está comparando es en general el peso sobre el volumen y se sabe que hay aire, entonces ese es lo que se llama un peso unitario húmedo. Y esa es la respuesta a la pregunta que acaban de hacer en el chat. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces ahora, después de entender eso, nunca se olviden, en este momento les podría decir suban su tarea y tienen que subirla. Todavía guárdenla, pero que no se les pase, ¿no? Cuidado con decir, nunca va a pedir. No, 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 solo guárdenla, porque el objetivo no es andar persiguiéndolos con su tarea. El objetivo es que aprendan y están obligados a aprender. Muy bien, entonces ahí va el siguiente punto, la distribución del tamaño de partículas. Vamos a eso. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Que un suelo así tiene diferentes tamaños de partículas. ¿Y cómo se sabe qué tamaños son? Utilizando unas mallas como estas, unos cernidores. Y estos cernidores tienen una malla con una abertura. Entonces, si uno pone una de estas partículas, puede quedarse arriba o abajo. Si se queda arriba, es de más grande que el tamaño de ese cernidor. Si es más pequeño, va a pasar por uno de los huecos. Y ese cernidor se llama un tamiz. Puede ser de este tamaño o de este otro tamaño. Estamos hablando de 8 pulgadas, unos 20 centímetros, y de 12 pulgadas, unos 30 centímetros de diámetro. Bien, con esa idea de qué es el tamaño de partícula, pues han habido varias personas e instituciones que le han puesto nombres a los tamaños de partículas. ¿Qué nombres les han puesto? Grava, arena, limo y arcilla. Y, por ejemplo, según este instituto, el MIT, dicen grava es todo lo que es más de 2 milímetros. O sea, en otras palabras, si esta malla tiene abertura 2 milímetros y está por encima, no se mete, es grava. Si pasa y ahora queda en otra malla de 0,06, se llama arena. Y si está por debajo, es limo y hasta 0,02 milímetros. Y después es arcilla. El que nosotros más utilizamos, sin que los otros no sean válidos, pero como referencia, es este que está aquí abajo, el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Muy bien, entonces, ¿qué sabemos al respecto? Decimos que en este sistema la grava está entre 75 a 475 milímetros, la arena de 475 a 0,075 y los finos en general son limo y arcilla, 0,075. Entonces una primera división está bien, nosotros entendemos eso y nos quedamos tranquilos. A esto la norma también asocia algunos detalles adicionales. Por ejemplo, dice el limo es el suelo que pasa el tamiz 200, 0,075 milímetros. En otras palabras, esta abertura
se asocia con un número. Por ejemplo, si este tamiz tuviese una abertura de 0,075 milímetros, ese tamiz se llama el 200. Perfecto. Entonces, eso estamos repitiendo que el limo es otra vez todo menor a eso. También se puede decir lo que pasa el tamiz 200 y le agregamos que en este sistema, este suelo no es plástico. Y una arcilla es lo que pasa el tamiz 200 y dice que exhibe plasticidad para ciertos rangos de contenido de humedad. Entonces, en otras palabras, le estamos añadiendo en este sistema el concepto de que no es cuestión de tamaño para limo y arcilla, es cuestión de plasticidad. En tamaño, todo lo que pasa son limos y arcillas y después, en cuanto a plasticidad, se divide entre limo y arcilla. Está bien, no hay problema. También decimos la arena misma, como definición, es una partícula de roca que pasa, y ahí aparece otro número, el tamiz número 4, el de 475, y retenidos en el 200. Y en especial aparecen las subcategorías gruesa, media y fina. Pasa el tamiz número 4, retenida en el 10, pasa el 10 retenida en el 40, pasa el 40 en el 200. Entonces, sin preocuparnos mucho, decimos, la arena evidentemente tiene este rango, pero tiene unas subcategorías, 0,425 y 2, que hace arena gruesa, media y fina. Y lo mismo en cuanto a la grava, tiene dos categorías. Aquí hay otro tamiz, el de 19 milímetros, y que hace la categoría grava gruesa y grava fina. Pero todos son tamaños de partículas, son solo nombres de tamaños de partículas. Y después entendemos que hay más. De aquí hacia arriba hay lo que se llama partículas de roca y también tienen un nombre. Aquí está, los guijarros y los cantos rodados. Y dice, guijarros son las partículas de roca que pasan una abertura de 300 milímetros y son retenidas en un tamiz de 3 pulgadas. Y cantos rodados son partículas de roca que no pasan una abertura de 12 pulgadas. En otras palabras, dice, en esta tabla hay que imaginarse que aquí más grande están los guijarros, hasta 30 centímetros y por encima los cantos rodados. Pero lo que se considera suelo es grava, arena, limo y arcilla y después son partículas de roca. Todo tiene claramente una clasificación de tamaños. Y podría ser que ahí, aparte de las partículas mismas, exista suelo orgánico, cuando el suelo ya clasificó como limo y además hay mucho de orgánico, limo orgánico, y lo propio con arcilla orgánica. Y existen los suelos que son turbas, compuestos esencialmente por material vegetal. El día de hoy, como estamos yendo al tamaño, nos quedamos tranquilos con ver eso rápidamente. En clasificación vamos a ver un poquito más. Pero en tamaños, ¿les ha quedado la idea clara? ¿Alguna pregunta en cuanto a los tamaños? Muy bien, entonces seguimos adelante. Entonces volvemos aquí a nuestra presentación y decimos ahora la vemos entera y llegamos a esto que se lee acá. El análisis de tamaño de partículas se conoce también como ensayo de distribución de tamaño de partículas o ensayo de clasificación según el tamaño o análisis mecánico.
Hay varios nombres para el ensayo que nos va a distribuir los tamaños. Y estos pueden ir en dos partes, el tamizado y la sedimentación, ¿no? Esa es la idea básica. El tamizado y la sedimentación. Perfecto. Entonces vamos a empezar con el tamizado. ¿En qué consiste el tamizado? En agarrar varios tamices, ponerlos juntos y sacudir. Poner encima la muestra y recién sacudir. Y poco a poco, como hemos visto, la muestra va a ir distribuyéndose de acuerdo al tamaño de sus partículas. Y así va a quedar distribuida. Entre un tamiz y otro va a haber distribución de tamaño de partículas. Esa es la esencia. Normalmente hay muchísimos tamices. Aquí vemos algunos, pero miren, hay uno que tiene abertura 127 milímetros. Aquí está el de 76-20 milímetros. Este en las unidades imperiales, pero si uno toma 75 milímetros, hay tamices de 75 milímetros exactamente. Está el de 3/4 de pulgada y así muchísimos. Miren, hay muchos, un número y una abertura. Lo más normal, lo que hace la división de categorías que hemos visto hace un momento, son los siguientes tamices. Veamos. Aquí está el tamiz 200, hemos hablado, ¿no? Del tamiz 200, número 200, abertura 0.075 milímetros. Luego hemos hablado de 0.425 milímetros o 0.43 en esta tabla, el tamiz número 40. Luego hemos hablado del tamiz 10, 2 milímetros. Y también hemos mencionado dentro de las categorías el tamiz 4, 4.75 milímetros. Y luego hemos hablado del tamiz de 3/4 de pulgada, 19 milímetros ahí. Y por favor no se olviden que esta tabla dice 3/4 son exactamente 19,05. Y estamos hablando del sistema imperial. Pero a veces uno solo compra y dice, yo no quiero un tamiz que sea de 19,05. Quiero que sea de 19 y compra el de 19 que se llama de 3/4 de pulgada. Y además está este de 3 pulgadas de 76-20 que les he dicho ya. Y si uno se compra uno de 75, está excelente. Se compra de 75. Por eso aquí dice, elegimos algunos, por ejemplo, 3 pulgadas en nombres, 75 milímetros. Y podemos escoger otros. Podemos escoger otros y conformar esto. El escoger eso, vamos a decir, es cuestión de laboratorio y de en qué vamos a usar. Si ustedes están queriendo tamizar para ver, por ejemplo, el suelo como un agregado, es decir, hormigón, tienen que escoger ciertos tamices y a partir de eso encuentran el módulo de fineza, por decir algo. Nosotros acá decimos estos tamices ahí que están encerrados en una línea roja, nos dan la división entre los diferentes tipos y tamaños. Entonces podría yo poner esos. Pero dejamos al laboratorio. El hecho es que terminamos arreglando, y esa es toda la idea, terminamos arreglando aquí un recipiente base, porque si pasa este tamiz, llega al recipiente, luego el 200, luego el 40, luego el 10 y así sucesivamente, y el último, este de acá. ¿Podría yo poner tamices más gruesos y más finos? Aquí dice que sí, porque existen, pero normalmente manejo solo esos. Punto. ¿Y cómo procedo ahora? ¿Ha quedado clara esta idea de
los tamices y cómo se utilizan. Sí, sí, eso entendido. Perfecto. Entonces, sigamos adelante. Ahora vayamos a ver el resultado. Primero vayamos al resultado y luego al procedimiento. ¿Cómo va a ser el resultado? Les he dicho que aquí va a quedar en los diferentes tamices, diferentes cantidades de suelo y por lo tanto una distribución en masa de esos tamaños. El resultado se lo presenta así. Ya vamos a ver qué es lo que hay que hacer exactamente, pero se lo presenta así. Entonces, ¿qué está detrás de esto? Uno dice el porcentaje que pasa en función del tamaño de la partícula. Y uno dice, ahí están los tamaños, 75 milímetros, he dicho sí, y al otro lado 0,075, ¿verdad que había escogido? Uy, perdón, deme un segundito. Bien. Ahora sí. Entonces les decía, ¿verdad que habíamos escogido entre un tamiz de 75 milímetros y otro de 0,075? Aquí el de 75 y aquí el de 0,075, entre el que está a un lado y al otro lado. Y lo que estamos viendo es que aquí pasa el 100% de toda la muestra. Y que por este otro pasa aproximadamente el 10%, el porcentaje que pasa de toda la muestra, en masa seca. Eso no me olvido, el 100% o el 10% en masa seca. Y si yo veo, por decir algo, 1 milímetro, entonces encuentro 1 milímetro ahí, subo hasta ahí y aproximadamente 60. ¿Qué quiere decir eso? Que el 60% de la muestra tiene diámetros menores a 1 milímetro. Esa es básicamente la idea. Ahora, si yo veo el 10, subo aquí y veo más o menos 90. ¿Qué quiere decir eso? Que el 90% de la muestra en peso seco tiene diámetros menores a 10 milímetros y así cualquier otra dimensión. Y por otro lado, veo que esto está realmente en escala logarítmica y la razón es obvia. ¿Por qué esto está en escala logarítmica? Para que entre en una hoja todos estos tamaños, 75, 10, 1, 0, 1 y 0, 0, 75. Entonces, ¿cómo se muestra la curva de distribución de tamaño de partículas? En el porcentaje que pasa la masa seca con respecto al total, un cierto diámetro, y esto se expresa en escala logarítmica. Esa es básicamente la idea. Entonces, ¿han entendido cómo se ve la curva de distribución? ¿Les queda claro? Si no, pueden hacer cualquier pregunta. Si sí, está bien, no hay problema. Pero si no, pueden hacer alguna pregunta con toda confianza.
Por supuesto, dependiendo del suelo, es que uno puede tener muchas curvas. Ahí están varias curvas. ¿Y qué observamos de todas esas curvas? Que son diferentes, ¿no? Uno puede ver la curva A y dice, hay un porcentaje que pasa, ciertos diámetros, y observo que el tamaño máximo está alrededor de 10, 20, no importa ahora, y el mínimo unos 0,2 milímetros. Y después ya no hay nada más, 0% de estos otros. Por otro lado, yo puedo ver esta curva C y digo aquí, todos los diámetros están alrededor de 1. No hay diámetros de 10 y no hay diámetros de 0,1. Y por otro lado están los diámetros de 75 y este otro, esta curva que se llama B y que me muestra otra distribución. Se nota que puede ser variable. Hay muchos tipos de curvas granulométricas. Y para cualquiera de esas curvas granulométricas, yo defino coeficientes de gradación que me identifican la curva. Después, con calma, vamos a ver la identificación, que en esencia es uniforme o no uniforme. Pero ahora nos basta entender que cada una de estas curvas de porcentaje que pasa en función del tamaño de partícula tiene dos coeficientes de gradación. Este de acá, que se llama coeficiente de uniformidad, y este de acá, que se llama coeficiente de gradación. Definición de 60 sobre D10. Y de este otro, de 30 al cuadrado sobre D10 de 60. ¿Cómo debo entender esto? Perdón. De la siguiente manera. Agarro y digo, yo quiero ver qué diámetro está asociado al 60%. Entonces parto del 60% aquí con una línea horizontal y llego a la curva de distribución de tamaño de partículas. Y luego, cuando llego ahí, simplemente bajo y digo aquí hay un diámetro. ¿Qué diámetro podrá ser? En esta escala logarítmica me invento 2 milímetros. Y digo muy especialmente este diámetro es el que corresponde al D 60. En mi dibujo, ese es 2 milímetros. Y luego me dice, también hay que obtener un D10. Entonces eso quiere decir que vengo con esta curva horizontal, vamos a decir que llegue ahí. Y ahí obtengo un diámetro que es el D10. ¿Qué valor será? Me imagino que es 0,08. Y además esta otra ecuación me dice, también hay un D30. Entonces para el 30% horizontal hasta la curva y luego bajamos y ahí hay un D30. Entonces cada uno de estos diámetros están asociados a un cierto porcentaje. Y es claro, el D60 al 60%, el D10 al 10%, el D30 al 30%. ¿Y qué significa cada uno de ellos? El D60, por ejemplo, imaginémonos que este sea 2. Entonces lo que decimos es que el 60% del suelo tiene un diámetro menor a 2 milímetros. El D30, si es 0,2 por decir algo, 0,2, entonces el 30% de ese suelo en masa seca tiene un diámetro menor a 0,2 milímetros. ¿Y el D10 qué quiere decir? Para este ejemplo, ¿no? Que el 10% del suelo tiene un diámetro menor a 0,08 milímetros. Entonces, esos son valores de diámetros en ciertos casos.
Entonces, lo único que hay que hacer una vez obtenido el D60 y el D10, dividir el D60 entre el D10. Y para este otro caso, hay que calcular el D30, elevarlo al cuadrado y dividir entre el D10 y D60. Y en el primer caso hemos obtenido el que se conoce como el coeficiente de uniformidad. Y en el segundo caso hemos obtenido lo que se conoce como el coeficiente de gradación. Esa es básicamente la idea. ¿Tienen alguna pregunta con relación a estas definiciones? Pueden hacerla en este momento. Todo claro, Inge. Alguno dice, para graficar nuestra curva de distribución, ¿qué norma usamos? Bueno, hemos hablado de muchas normas y hemos hablado de requisitos del laboratorio, pero aquí no necesitamos pensar en ninguna norma. Lo único que necesitamos pensar en estos casos es que este eje corresponde al porcentaje que pasa y el diámetro en escala logarítmica. No hay norma detrás, es solo un concepto. ¿Verdad que hay normas? Si, por ejemplo, la norma británica dice que hay que graficar esto primero y el mayor después, entonces la curva se va a lucir simétrica a esta, ¿no? Y dice, grafique de esa manera y están más acostumbrados a eso. Pero aquí no estamos en normas, estamos en un concepto. Entonces eso responde a esa pregunta. ¿Algún otro detalle? Y por supuesto que hay normas de tamaño de partículas, pero aquí no entra, ¿no? No es que este es el unificado, nada. Simplemente es una distribución de tamaño de partículas. Según una norma habrá más grava, más arena, eso no importa el día de hoy, es solo el resultado, la distribución de tamaño de partículas. Bien, entonces con eso, ahora, ¿qué cosa decimos? Decimos que por supuesto, esta curva de dónde ha salido, de tamices, ¿no? Habíamos nosotros seleccionado varios tamices y me estoy inventando que ahí había 2 tamices. ¿No? Si les muestro otra vez la figura, es muy claro, ahí está, han salido de tamices. Y en cada tamiz puedo saber cuánto ha pasado, cuánto se ha retenido. Entonces, de ahí viene que para cada tamiz, cada diámetro conocido de tamiz, tenga ahí un valor. Y la curva solo viene de pasar una línea recta entre los 2 puntos conocidos. Entonces, si yo quiero hallar el D60, el D30 o el D10, lo que estoy haciendo realmente es una interpolación. Estoy asumiendo una línea recta entre esos 2 puntos. Pero ojo, que es una línea recta cuando este porcentaje que pasa tiene una escala normal y cuando el diámetro tiene una escala logarítmica. Si no fuese logarítmico, no tiene por qué ser la misma, ¿no? En ese caso. En otras palabras, en esencia dice que detrás está el eje Y, el eje X, y está una línea recta. El eje X corresponde al diámetro de escala logarítmica y el Y al porcentaje que pasa. Pero viendo en Y y X, recordamos lo que hemos visto en colegio y también en la universidad en primer semestre, decimos, si conocemos 2 puntos, S y S, esos puntos son X1, Y1 y X2, Y2,
Y cualquier otro punto es x y. Entonces la ecuación de esa recta puede expresarse así. No es que ahora estamos llegando a eso y demostrando, solo estamos recordando que esa es la ecuación de una recta. Por lo tanto, un punto intermedio, un punto X o un punto Y, consiste en solo despejar de aquí X o Y. Como yo normalmente conozco el porcentaje que pasa y quiero hallar el diámetro, despejo X, el valor aquí. Y al despejar X sale eso. Pero digo, X realmente es el diámetro en escala logarítmica, entonces sustituyo todos los diámetros por logaritmo de diámetro. Uno es 2, el otro es 1. Y todos los Y's, aquí está el porcentaje que pasa, ahí está. Entonces, esta es la ecuación que me permite interpolar, así se le dice. No hay que saber de memoria, solo hay que entender que es una línea recta. Y nada más. Y hay un ejercicio que lo vamos a ver después en esta clase que permite determinar esos diámetros. Pero el concepto es que se interpolan con la idea de una recta. Y así conocemos los coeficientes. ¿Tienen alguna duda con relación a este punto? Muy bien. Entonces ahora vamos al laboratorio. ¿Cómo se obtiene esa curva de la cual ya sabemos muchas cosas? No nos olvidemos que en laboratorio hay normas, hay detalles que varían de norma a norma, pero en forma general queremos entender el procedimiento. Primera idea, nosotros queremos poner en un tamiz el suelo y pues a veces tenemos muestras grandes que no van a entrar en nuestro tamiz. Consecuencia, queremos llegar a algo más pequeño. El procedimiento se llama cuarteo. Se toma el suelo, se divide entre 2 y luego entre 4. Se toman 2 mitades opuestas y se reduce a la mitad. Luego se vuelve a dividir, se toman 2 mitades opuestas y se reduce. 2 mitades opuestas y se reduce. ¿Cuántas veces hay que hacer eso y qué cuidado hay que tener? Depende del tamaño de la muestra y esas cantidades dependen de la norma. Ahora nos queda claro que hay un proceso de cuarteo. Y ese proceso de cuarteo se ve aquí, ¿no? Uno dice, aquí hay un suelo y se ha dividido en 4. Aquí hay otro suelo en 4, aquí hay otro y se ha sacado un cuarto. La idea es que todo el conjunto tiene diferentes tamaños de partícula, pero también este cuartito tiene la misma distribución de tamaño de partículas. Se usa una muestra más pequeña para que entre. Y una vez que yo tengo la muestra, voy al horno y la seco, porque voy a comparar masas secas, no con agua, porque obviamente si hay menos o más agua va a cambiar todo. La clave es que tienen que ser masas secas. Y ahí está, puede ser cualquiera de estos, en cualquier recipiente, dependiendo la cantidad de muestra, que meto al horno, cierro y espero. Entonces en el día 1 he hecho un cuarteo. El día 1 he hecho un cuarteo. Perfecto. Espero hasta el día siguiente. Normalmente, igual que el contenido de humedad, son 16 horas para que se seque el suelo. Y saco el suelo. Ya estoy en el día 2. Y en el día 2 pongo el suelo en un recipiente y a la balanza. Como sé la masa del recipiente, acabo de obtener la masa del suelo seco.
Entonces, quiero saber cómo se distribuyen esas partículas en este suelo de acuerdo a la masa. Entonces, la masa total del suelo, seco por supuesto, está definido al principio del día 2. Excelente. ¿Y ahora qué hago? Ese día 2, después de tener ese número, meto mi suelo al tamiz 200. Le echo agua, muevo la mano y poco a poco va pasando el suelo fino por el tamiz 200. Ahí está, ¿no? Se ve claramente cómo va pasando por el tamiz 200 y se va. Y después de un rato digo, bueno, ya no va a salir más, he lavado el suelo lo suficiente y ahora le sigo echando agua, pero vuelvo mi suelo a un recipiente. Con mucho cuidado, no quiero perder el suelo que está encima. Y vuelve al recipiente y en este día 2 la muestra al horno. Otra vez cierro el horno y espero hasta el día siguiente. ¿Qué se llama este proceso del día 2? El lavado. ¿Por qué se hace el lavado? La idea es una sola. Se hace el lavado porque se quiere tener limpias las partículas más gruesas, no con polvo alrededor. Ya vamos a ver mejor en un momento, pero se quiere tener limpias. Y luego llega el día 3 y en el día 3 preparo mis tamices, como he visto hace rato, y el suelo que tengo lo pongo en la parte superior del tamiz. Agarro esa serie y la pongo en el tamizador, veo la norma, veo el tiempo que requiere, veo la frecuencia y vibración, y empieza a sacudir, y conforme va sucediendo eso, las partículas más pequeñas van cayendo, ¿no? Van entrando por uno y otro lado, van entrando, no hay confusión alguna. Y conforme vayan entrando, llega el momento en que ya no pueden y saltan de un lado a otro, cambiando su posición hasta que realmente hay una buena distribución. Las partículas más gruesas arriba, las más finas abajo. Ese es el concepto de esto. Normalmente, ¿qué tamiz ponemos ahí? El de 75. Entonces, si estas son partículas más de 75, ya no son suelo, no se olviden eso. No son suelo, entonces normalmente ya no se las pone, se las excluye. Pero si uno pone aquí el de 75 y más grandes, por supuesto que igual puede tener distribuciones de tamaño de partícula pensando en esto, ¿verdad? Puede también hacer distribuciones, pero la idea es que los más gruesos quedan arriba, los más finos van entrando y poco a poco hay más y más aquí. Ese es el tamizado, ese es el procedimiento. Y en un momento vemos cómo calculamos la curva. Pero en cuanto a ese procedimiento, ¿tienen alguna pregunta? Bien. Ahora vamos hacia la curva. Entonces, ¿cómo va a funcionar aquello? Venimos nosotros acá y decimos, ha pasado un tiempo, entonces aquí se han dividido las partículas en los diferentes tamices y cada tamiz luce así. Cada tamiz tiene cierta cantidad de partículas. Si el suelo es más grueso o más fino, no importa, ahí está. Ahora miren la clave. Estas partículas están limpias, no tienen nada fino. ¿Por qué? Porque hemos lavado en ese segundo día. Si no hubiésemos lavado, estas partículas tendrían algún polvo alrededor. Y en lugar de pertenecer al tamiz de aquí abajo,
le están perteneciendo al tamiz de arriba. Por eso se lava, para hacer la división clara. Entonces, estas partículas son solo las que corresponden a ese tamiz. ¿Qué se hace? Se pone en la balanza. Ahí está el recipiente, la balanza, y se pone la cantidad de muestra. Y así uno puede saber cuánto hay en cada tamiz, en ese, en el siguiente, en el subsiguiente, de cada uno de esa manera. Y así ha obtenido la masa que ha caído en este procedimiento en cada tamiz. Y se nota que eso es clave en la distribución de tamaño de partículas, ¿verdad? Es clave en la distribución de tamaño de partículas. ¿Cuál es el proceso para llegar a esta curva? Es muy simple. Uno dice, vamos a pensar en uno de estos tamices. Vamos a pensar en este tamiz. Y sabemos nosotros que hay suelo ahí, también hay suelo ahí, y ahí conocemos la masa en cada uno, ¿verdad? Ahora, ¿qué dirían ustedes en este tamiz? No voy a poner así, espérenme un segundito. En ese tamiz, ¿cuál será la masa retenida exactamente? Entonces voy a decir la masa retenida en este tamiz. He entendido que yo he calculado porque he puesto ese material, aquí está, yo he puesto ese material en este recipiente y conozco esto de acá. Pero ¿verdad que el que ha quedado arriba, que también conozco, quedaría retenido acá? Y adicionalmente el que ha quedado más arriba también quedaría retenido acá. Entonces lo que retiene este tamiz verdaderamente es la suma de todo el material que está encima. Por eso aquí dice, se suma el material 1, 2, 3, todo lo que sea necesario hasta ese punto, y eso corresponde a la masa retenida por un tamiz. Y para el de abajo, obviamente, involucrará todos los tamices por encima. Entonces es importante entender que si bien hemos separado la masa verdadera retenida por cada tamiz, la masa de suelo retenida por ese tamiz, es lo del mismo tamiz más lo de arriba. En laboratorio, los técnicos saben eso, entonces dicen, en lugar de medir uno por uno, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner eso, primera medición, entonces han obtenido esta masa. Y no la botan. Ahora a esta masa le suman la del siguiente tamiz. Entonces, ahora agarran, espérenme un segundo, ahí, y dicen, dejan ahí la masa anterior, sacan el siguiente tamiz y le echan encima. Entonces, queda la balanza, la masa de los dos anteriores. En otras palabras, da la masa retenida. Y luego sacan el tercer tamiz y le suman, no la botan, le aumentan, entonces tienen una tercera masa. Y ahora sí, al ir sumando de esa manera, realmente lo que tienen es una verdadera masa retenida. Ahí está, sea como sea que se haya obtenido, hay que tener cuidado si es individual en cada tamiz o ya se ha hecho la sumatoria, se obtiene la masa retenida. Y ahora lo que queremos calcular es el porcentaje retenido. ¿Cómo calcularían ustedes el porcentaje retenido en ese mismo tamiz? No es nada complicado, tendría que ser la masa retenida entre la masa total.
Pregunta para ustedes. En este momento, ¿cuál es la masa total? ¿Se acuerdan que vimos esta foto y dijimos esto es al final del día 1? Luego lavamos y sacamos una otra masa. Pero bueno, no tengo la foto. O sea, una otra masa aquí al final del día 2, al inicio del día 2, después del día 2, después del lavado. Y por supuesto, esta masa es menor que esta. ¿Por qué? Porque se ha lavado mucho suelo. Entonces, la pregunta es, para comparar la masa, ¿cuál debo utilizar? ¿Esta de acá o esta otra de acá? ¿La del día 1 o la del día 3? La respuesta es la del día 1. ¿Por qué? Porque esto involucra el total de suelo. Este no es el total de suelo. Este tiene partículas que son muy finas, que ya las he lavado, pero que no hacen el total de suelo. Ha servido para tamizar adecuadamente, pero no es el total de suelo. El total de suelo es este de acá. Entonces aquí debo considerar que el porcentaje retenido es la masa retenida dividido entre la masa total seca. Y si tengo el porcentaje retenido, en un segundo calculo que el porcentaje que pasa, ¿verdad? El porcentaje que pasa va a ser igual a el 100 menos el porcentaje retenido. Entonces, este tamiz ya tiene un diámetro y acabo de calcular un porcentaje que pasa. Entonces, agarro el diámetro y agarro el porcentaje que pasa, por decir algo ahí, y acabo de obtener un primer punto en esa curva. Esa es la manera en la que se obtiene la curva. Por supuesto que uno, sabiendo eso, requiere hacer un ejercicio. Uno dice, sí, entiendo la idea, pero si no hago un ejercicio no voy a aprender. Ahí está el ejercicio 1.8. Este ejercicio 1.8 trae, como se muestra para que puedan hacer, trae los tamices, son estos. El que tiene abertura 75, 19, 4, 75, 2, 0, 42, 5, 0, 0, 75 y una bandeja. Y después de hacer el tamizado, trae esta masa retenida, 0, 400.3, 325.8 en cada uno de estos. Entonces ahora me corresponde para estos diámetros el saber cuánto es el porcentaje retenido. Entonces es tan simple como decir, voy a calcular la verdadera masa retenida en cada tamiz, ir sumando esto, y luego esa sumatoria de masas, dividirla entre la masa total inicial y multiplicar por 100, y eso es todo. Y este ejercicio trae eso, trae esa tabla en que muestra la abertura, la masa retenida, hace esa sumatoria. Si el técnico hubiera hecho esto directamente en laboratorio, tendríamos esos valores, no hay problema. Y el porcentaje retenido es esto entre la masa total. En este ejercicio decía, habían varias cosas que van a leer. Y en especial decía, la masa que se tiene ahí no es la masa total seca. Se daba un contenido de humedad y se daba una masa húmeda, entonces había que calcular la masa seca, ahí con las ecuaciones de siempre, y con eso aparece el porcentaje retenido, y 100 menos esto, el porcentaje que pasa. Y ahí está la abertura y el porcentaje que pasa. De laboratorio hemos obtenido la curva. En este ejercicio además dice, ¿sabe qué? Una vez que tenga eso, yo quiero saber el D30. Entonces, si quiero saber el D30, uno dice, tiene que estar entre este porcentaje que es 39 y 21 y debo interpolar. Y para interpolar, debo agarrar la ecuación o saber que es una línea recta, ver cuál es el 1,
cuál es el 2 y hacer la operación. Y en este caso sale el diámetro 30 aquí, 0.171. ¿Por qué con 3 decimales? Porque el anterior y el siguiente tienen 3 decimales, ¿no? Entonces un valor intermedio es correcto con 3 decimales. Si estuviese calculando un diámetro aquí, no tiene mucho sentido que tenga 3 decimales. Pero bueno, esa es la idea. Ese ejercicio está para que practiquen. Y una vez que uno tiene realmente los diferentes valores, puede hallar todo, el de 30, el de 10, el de 30 al cuadrado, el de 10, el de 60 y los coeficientes. ¿Para cuándo es este ejercicio? Para el lunes. Hay tiempo suficiente y los va a ayudar a entender este aspecto. Entonces, ¿alguna pregunta? Inge, en una preguntita. Adelante, por favor. En lugares que tenemos muchos finos, digamos, en los suelos que tienen muchos finos, en este caso, al lavar en la primera parte, se saldría un buen porcentaje, ¿no?, de finos. Correcto. La curva sería solamente diferente, ¿no, Inge? Exacto. Es solo eso. Nos da una distribución. Nunca se olviden que los tamices dan la distribución en este rango. Lo que tú dices, si este valor, por ejemplo, no fuese 10%, sino que fuese 100%, bueno, el primer punto estaría aquí arriba y sería un solo punto, fuese otra curva. Eso es todo. Y si ese valor fuese 70%, entonces los finos 70%, el primer punto estaría ahí y el resto de la curva, dependiendo qué otras partículas haya, estaría en ese rango. Correcto. ¿Algún otro detalle? Inge, una pregunta. Adelante. En los datos tenemos una masa en la bandeja. ¿Se refiere al que queda después, al que sale en el El lavado? último es la bandeja, entonces va Pasen. pasando y lo que queda ahí, ese es el dato de la bandeja. Pero ¿cómo lo lavan antes? ¿Qué pasa? También 200, Evidentemente ya no quedaría. parecería que no quedaría, pero si te fijas, aquí ha pasado mucho fino, pero encima empiezo echando agua y te fijas que todavía hay finos. No ha salido todo. No sale todo en el proceso de lavado. Bueno, gracias. ¿Algún otro detalle? Ingeniero, al menos un lavado o puede ser más lavados que se pueden hacer. Se llama un lavado en el sentido de que uno una sola vez saca las partículas y luego le basta poner en el horno, pero si alguna norma por ahí dice al día siguiente vuelva a hacer lo mismo y al día siguiente vuelva a hacer lo mismo, entonces no nos complicamos, la norma que nos piden que utilicemos da eso, hay que entenderla de esa manera. Bien, entonces con eso estamos listos en cuanto a esa porción. Todavía falta pensar en lo fino, especialmente si es representativo. En algunos suelos no hay nada de fino, pero en otros hay. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se hace la hidrometría. Es la continuación de la curva acá.
Aquí puede ser algo así para los finos, en la que hemos mencionado hace rato, va a ser mucho más representativa, pero ahora estamos hablando de la parte fina. Entonces se utiliza un hidrómetro, esta es la foto de un hidrómetro, este es el esquema de esos hidrómetros, y lo que hacen los hidrómetros es medir densidad. Entonces ahí hay una escala graduada con densidad, ¿no? O con lo que se relaciona a densidad. Consecuencia, uno mete el hidrómetro a un recipiente lleno de agua y este recipiente de agua está lleno del suelo que estamos analizando. Por supuesto, no mete una partícula de 75 milímetros ahí, mete lo que esté analizando, lo fino, y observa qué dice la norma, y hay normas que dicen un poquito más grande puede introducir. Perfecto, sea que sea lo que diga la norma, uno está metiendo en general lo que pasa el tamiz 200 y quiere hallar la distribución y hace que ese fino quede en suspensión. Entonces, ¿qué va a medir el hidrómetro? La densidad del agua ahí. Ahora, ¿de qué sirve eso? ¿No? O sea, vuelvo a decir, para medir la relación de porcentaje que pasa en función del tamaño de partículas. Esa es básicamente la idea. Y de la parte fina, ¿con qué concepto? Sepamos solo el concepto, no vamos a hacer ningún cálculo. El concepto es muy simple. Se asume que esas partículas, las que son finas, son esferas. Y sabemos, por la ley de Stokes que uno ve en hidráulica, que esas esferas tienen una cierta velocidad de caída. Por lo tanto, sabe que si en un tiempo cero todas las partículas están en suspensión, unas que uno conoce, no las del suelo, las que uno conoce, sabe que en 10 segundos, además que mide el hidrómetro la densidad en este rango, ha pasado algo, estas se han movido. En 100 segundos se ve claramente el movimiento, el concepto, ¿no? Luego están los 1000 segundos, los 10.000 y los 30.000, y queda claro que el rango en el que estoy midiendo la densidad en el tiempo va cambiando. Y sé qué partículas ya salen a priori, no es que el suelo, sino que cuáles ya tienen que salir de ese rango. Y así hasta las 8 horas yo sé qué es lo que pasa y qué partículas van saliendo del rango de medición, en concepto general. Entonces me voy al laboratorio con ese concepto, agarro mi suelo, lo pongo en un mezclador, este es el mezclador, y lo pongo en un recipiente, empiezo a mezclar y le agrego algo que es una sustancia hexametafosfato de sodio. Le agrego hexametafosfato de sodio ahí y el suelo ya no se va a unir, las partículas finas ya no forman flóculos. Luego vacío ese suelo a este otro recipiente, sacudo para que todas las partículas estén en suspensión y pongo en un baño María temperatura conocida constante, 20 grados, y el hidrómetro lo pongo a un lado. Comienza el tiempo y empieza a sedimentar y meto el hidrómetro y empiezo a medir y digo, ahí cuánto mido tanto. Y sigue pasando el tiempo y mido tanto y así sucesivamente voy midiendo la densidad. No hace falta el procedimiento, bueno, o sea, hay un procedimiento de laboratorio, todo el resto he podido llegar a cálculos, aquí solo se exige que ustedes repasen el ejemplo 1.9 y que igual que los anteriores anoten en su hoja para ir sobre él y que entiendan que los hidrómetros pueden ser estos, hay correcciones. Aquí dice corrección por menisco, por temperatura, por agente de dispersión. Entonces eso solo quiere decir que aquí, por ejemplo, el agua ha subido. ¿Por qué? Porque es vidrio el hidrómetro, entonces ahí sube.
Y como el agua está turbia, uno no lee el nivel exacto, entonces tiene que bajarle lo que es el menisco. Hay una corrección por menisco. Además, la densidad de esta no es solo de agua con suelo, sino que le he puesto hexametafosfato de sodio. Entonces, tiene que haber una corrección por agente dispersante. Y por supuesto que en esta densidad va a influir la temperatura, entonces depende cómo yo mida. Sin entrar a detalles, sé que tiene que haber esas correcciones. Y después dice, hay una preparación de la muestra, cantidades de suelo y el desarrollo. Lo que les había dicho en forma general, se agitan 1000 mililitros y se toman lecturas de 1 minuto y 2 minutos, se extrae el hidrómetro recién y luego se vuelve a meter el hidrómetro y sacarlo cada 5, 15, 30, 60, 120, 250 y 1440 minutos. Y con eso estamos listos, hemos tenido la relación de tiempo y densidad, y eso en laboratorio con más detalles permite obtener la distribución de tamaño de partículas. En nuestro caso, no les voy a pedir para cada valor hacer el cálculo, pero entendemos que el laboratorio nos va a decir 0,075, 100%, ¿qué pasa? Y hay varios diámetros asociados más pequeños que 0,075 y un porcentaje. ¿Y esto de qué parte es? De la fracción del suelo fino, porque la otra se ha realizado por tamizado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el suelo, evidentemente, del total del suelo, hay 100% que pasa 4,75 y 15% que pasa 0,075 milímetros. Y de ese 15% se ha obtenido esa otra relación. Entonces hay que tener cuidado porque en realidad es una curva y la otra curva va a continuación. No es que es 100% y otra curva ahí, sino que va a continuación. Y lo que se hace en este ejercicio es el proceso para encontrar los diámetros, el D60 y el D30, que es fácil de obtener, y luego dice mucho cuidado con el D10 porque eso está en la parte fina y la parte fina no es inmediatamente el valor que ha salido del hidrómetro porque eso era solo parte del suelo. Y como es parte del suelo, hago un cambio y eso es solo un concepto, no es mecánica de suelos, es un concepto. Calculo los nuevos diámetros con respecto al porcentaje total, no al del hidrómetro, y de ahí puedo calcular el D10. Pero eso es un ejercicio ya resuelto para que lo tengan hasta el día lunes. Y el día lunes, por supuesto, que lo tienen que entregar junto con los otros, con su firma, con la fecha en lo que han resuelto, y tienen que hacer preguntas. Eso es todo lo que tenemos. Me quedan 2 minutos para acabar esta clase y enviar todo a las siguientes. Entonces, igual pueden hacer alguna pregunta, que es lo correcto de cualquier cosa. Estamos tranquilos. Bien. ¿O algún detalle? Adelante. Inge, buenas tardes. Buenas, adelante. Inge, le cuento que hoy día se abrió el sistema y hoy día recién tomé la materia, entonces las tareas, ¿cómo tendría que adelantarlas? ¿Cómo tendría que hacer eso? Inge, ¿me podría Tienes que nomás decir? cumplir con las tareas que acabo de decir y tienes que ponerte al día viendo todos los videos y hacerlas, ¿ok? Para el lunes tienes el fin de semana. Bueno, Inge, gracias. Muy bien.
algún otro detalle. Y no se olviden, o sea, evidentemente se abrió hoy día el sistema, perfecto, y los que me escribieron ya estaban delante, pero igual eso no quiere decir que no tengan que hacer. Tienen 10 ejercicios para el lunes, ¿ok? Nombre, firma, fecha en que lo están haciendo. Y todos los que les he pedido. Entonces hay que revisar qué les he pedido, ¿de acuerdo? Muy bien. Que en esencia son el ejemplo 1 al 1.10. Muy bien. Con eso estamos listos. Vámonos. Tengan buen fin de semana. Bueno, Inge, nos vemos. Feliz Día del Padre, por cierto. Gracias.